Shalom, soy el hermano Rey y voy a dar una simple explicación de las preguntas que se han hecho muchos hermanos acerca de Yeshua, ¿verdad? Y ellos, al expresar su fe en Yeshua y al seguir la Torá y el entendimiento acerca de por qué Yeshua vino a la tierra, ¿verdad?, para juntar las 12 tribus de Israel. Entonces, con esto, hermano, vamos a orar y pedirle al Eterno su gracia y su guianza en este estudio para que entendamos el propósito de nuestra fe hebrea, ¿verdad?, expresada en el Mashiach Yeshua HaMashiach. Avinu Malkeinu, our Father and our King, Avinu Malkeinu, nuestro Rey y Salvador, venimos delante de ti levantando este estudio para los miles de hermanos que nos ven a través de los medios de internet y los medios de sociales, redes. Abba, te pido con todo mi corazón de que tú ilumines su mente, tócale sus corazones, tócale su mente, ábreles el entendimiento y los ojos espirituales para que ellos oigan y escuchen lo que tú le estás hablando a todos los que nos ven por internet y ellos logren entender quién tú eres al contrario, al opuesto de lo que nos han enseñado. Todo te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. En Romanos 4:16 dice así, si usted tiene su bendita Biblia, Torá, ábrala su Biblia en Romanos 4, versículo 16, que dice así: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la Torá, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La clave en este versículo es que dice que Abraham es el Padre de todos nosotros. Entonces, la fe de nuestro Padre, de nuestros ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, viene a ser una fe que ha sido arraigada, ¿verdad?, en el pacto que se hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Pero para entender nuestras raíces hebreas, necesitamos entender y definir un objetivo. Ese objetivo es de que Yeshua HaMashiach, o conocido como Jesucristo, Él es el centro, ¿verdad?, central, su venida a la tierra, es el evento central y Él morir en el madero. Entonces, para entender nuestras raíces hebreas, tenemos que entender quién es Yeshua y por qué Él murió en el madero. Entonces, para entender esto, vámonos a Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan, capítulo 1, versículo 3, y dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, que lo que ha sido hecho, fue hecho. Ahora vámonos a Colosenses capítulo 1, del 15 y 16. Colosenses capítulo 1, ¿verdad?, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Elohim viviente e invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿por qué es importante entender que, verdad, el Nuevo Testamento explícitamente dice que Yeshua creó los cielos y la tierra? Bueno, porque lo que pasa es que la mayoría de los creyentes, ¿verdad?, tienen en su mente de que el libro de Génesis fue creado por el Padre que creó los cielos y las tierras, y que el Viejo Testamento es el plan número 1, ¿verdad?, acerca del Padre y su relación con Israel. Y que el Nuevo Testamento es el plan B o el plan 2 o el segundo plan, y que es todo acerca del Mesías y su relación con lo que se conoce como la iglesia gentil cristiana. Esto es incorrecto, porque la iglesia del Nuevo Testamento se han identificado con una identidad separadamente totalmente distinta de la nación de Israel y las cosas del Viejo Testamento, ¿verdad? Por decirlo así. Y desafortunadamente ese es el principio del mal entendimiento de entender la bendita Torá o Biblia. Desde el comienzo, en Génesis, ¿verdad?, la palabra nos enseña que fue el Padre que permitió la creación, pero el que la habló en existencia fue Yeshua el Mesías. Vamos al Salmo 33, versículo 6, a ver qué dice ese pasaje. Aleluya. Salmos 33, y tengo mis notas que estoy viendo. Salmos 33, si usted tiene su Torá, ábrelo ahí en los Salmos. 33, versículo 6, dice: por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Quiero aquí hablar un poco acerca del origen de la Trinidad. Y si la Trinidad fue desconocida por un espacio de casi 400 años, ¿verdad?, partiendo del nacimiento de Yeshua, solo fue formulada de a poco en los concilios de Nicea, en el año 325 DC, y de Constantinopla en el año 381 DC. En el concilio de Nicea se formuló lo que se llama la semitrinidad. O sea, es decir, se llegó a la conclusión, hermano, que el Hijo era igual a Dios con el Padre, de su misma sustancia y esencia, y por tanto entonces el Hijo era igual al Padre, al Padre. Entonces, realmente del Espíritu Santo no se habló nada en discusión, ¿verdad?, ni se llegó a ninguna conclusión. Entonces, el origen de la Trinidad viene del concilio de Constantinopla, ¿verdad?, en el año 381 DC. Ahí fue donde se incluyeron frases, ¿verdad?, en el credo, porque hubo un credo, ¿verdad?, por las cuales se afirmaban que al Espíritu Santo había de ser adorado, ¿verdad?, y glorificado con el Padre, que Él procedía del Padre y que era Él quien hacía la revelación, ¿verdad? Y en el concilio de Calcedonia, en el año 455 DC, que era después de Cristo, ¿verdad?, se hizo más explícita la declaración hecha, ¿verdad?, en el concilio de Constantinopla. Entonces, por esto la Nueva Enciclopedia Católica, 1967, dice de la Trinidad la fórmula dogmática que un Dios es tres personas. Es lo que dice, que la Nueva Enciclopedia Católica,
1963, dice que de la Trinidad la fórmula dogmática es que Dios, ¿verdad? Un Dios en tres personas, un Dios en tres personas. Fue el producto de 3 siglos de desarrollo doctrinal. Entonces se tomaron 3 siglos para llegar a esta conclusión. Y hay un libro que se llama La Iglesia de los primeros 3 siglos, por Alban Lamson, dice que la moderna doctrina de la Trinidad no se halla en ningún documento o reliquia perteneciente a la Iglesia de los primeros 3 siglos. Entonces, en Eduardo Gibbon dice en su prefacio de su libro Historiado del Cristianismo que si el paganismo fue conquistado por el cristianismo, es igualmente cierto que el cristianismo fue corrompido por el paganismo. Entonces, el deísmo puro de los primeros cristianos fue cambiado por la Iglesia de Roma. ¿Me escuchó? Fue cambiado por la Iglesia de Roma. Entonces, por este incomprensible dogma de la Trinidad, muchos de los dogmas paganos inventados por los egipcios e idealizados por Platón, ahí va, Platón, otro dieta, eso fue retenido como merecedores de ser creídos. Entonces, se tenía que creer eso en esos tiempos. Pero la idea de la Trinidad en las religiones antiguas de las naciones paganas, ¿verdad? En la mitología de los griegos, persas, egipcios, indios, babilonios, chinos, ¿verdad? Los islándicos, fenicios y japoneses, hallaron traidades de dioses o dioses trinos. Por ejemplo, la Trinidad hindú estaba conformada por los dioses Brahma, Vishnu, ¿verdad? Y Shiva. Son 3, ahí está. La Trinidad griega estaba conformada por los dioses Zeus, Atena y Apolo. Y bueno, decían que sus creyentes que los 3 cordos daban en uno. Entonces, la Trinidad romana eran sus dioses, ¿verdad? Ahí está. Mercurio, Júpiter y Venus. Mercurio, Júpiter y Venus. Entonces, estos dioses trinos se fueron asimilando dentro de las naciones conquistadas. Así que yo le aconsejo que usted busque a través de los medios de internet, a través de la oración, del ayuno, que realmente el Eterno le revele el origen de la Trinidad y cómo entró la Trinidad en la iglesia. Entonces, ese es un trasfondo rapidito de la Trinidad, ¿verdad? Que en la Trinidad romana, como les repito, eran los dioses Júpiter, Mercurio y Venus. Entonces yo le pregunto a los televidentes con amor y humildad que nos muestre a nosotros los ajín, los hermanos, a dónde en la bendita Torá del Eterno dice que los dioses, Júpiter, Mercurio y Venus están aquí en la Biblia, y que lo confirme para nosotros entenderlo. Y si no está, entonces es falso, no existe. Y como no existe, entonces quiere decir de que tenemos que renunciar, tenemos que rechazar, tenemos que arrepentirnos y pedirle realmente al Eterno que nos limpie, que nos lave de toda mentira y falsedad y realmente apoyarnos de su bendita palabra que nos lleva a la verdad. Porque Yeshua nos dice que sabremos la verdad y la verdad es Él y la verdad nos hará libre. Entonces, para volver al tema realmente, en Salmo 33, versículo 6, como habíamos leído, leámoslo otra vez para recapitar, que por la palabra de Jehová o la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, ¿verdad? Aleluya. Por el aliento de su boca. Mire, el ejército de ellos por el aliento de su boca y por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. Entonces fue Yeshua el que habló eso. Fue Yeshua el que permitió que eso se hiciera. El aliento de Yeshua es el Espíritu, ¿verdad? Que lo conocemos como Santo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que viene de su boca. Aquí no hay Trinidad. Aquí lo que hay es una unidad. Quiere decir uno. La palabra
uno en hebreo es Echad. Y en los círculos mesiánicos, congregaciones mesiánicas, se recita el Shema. Shema quiere decir en hebreo escuchar, y dice Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kemot Malchuto Leolam Vaed. Oye Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai es uno. Bendito sea el Eterno por lo siempre y siempre. Aleluya. Entonces, cuando el Señor les dijo en Éxodo acerca de el Shema, ¿verdad?, que se encuentra en la palabra, les dijo que Él era uno. Entonces, en el versículo 9 de ese mismo Salmo 33, ¿verdad?, bajemos un poquito para el versículo 9, dice que porque Él dijo, ¿quién dijo? En el versículo 6 dice que la palabra de Yahvé dijo. Entonces, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Aquí vemos de que los cielos y la tierra fueron creados por Yeshua, conforme a este salmo, ¿verdad? Sigamos. Entonces, fue hecho por Yeshua. Ahora, para entender de que fue Yeshua, después de la creación, que hizo pacto con Abraham, vámonos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3. Mientras lo busco acá, tengo mis notas. Gálatas 3:16 dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Entonces, Gálatas 3:16 dice eso. El 29 dice así, versículo 29 de ese mismo capítulo: y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Vio? Entonces, si somos del Mesías, entonces somos herederos de la promesa. ¿Cuál promesa? El pacto que hizo Yeshua con Abraham. Vamos a seguir indagando esto más profundo. Entonces, en ese pacto, lo que se hizo fue de que le iba a dar a ellos y a su descendencia la tierra de Israel. Ese es el pacto. Entonces, les iba a dar a ellos la tierra de Israel. La mayoría de los cristianos, personalmente, no hoy en día conectan esos versículos. De que en la fe del Mesías está asociada con ingerir, ¿verdad?, la promesa del pacto con Abraham. Pero la Escritura dice de que si somos del Mesías, entonces somos semilla de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Entonces, el que hizo pacto con Abraham, vámonos a Génesis capítulo 15, versículo 17. Génesis capítulo 15, versículo 17, dice así, rapidito. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureció, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. Entonces, el que hace pacto con Abraham se describe aquí como, ¿qué? Como, me perdí el versículo, como un horno humeando, como un horno humeando. Ahora, en Éxodo 19, versículo 18, Éxodo 19, versículo 18, dice que todo el monte Sinaí humeaba. Mire, humeaba. Vemos la palabra humear en Génesis 15, 17, y ahora la vemos en Éxodo 19, 18,
porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo, ahí está, subía como el humo de un horno. Wow. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Qué tremendo, ¿va? Entonces, el humo de Sinaí, ¿ya? El humo de Sinaí, ahí estaba haciendo pacto en Abraham, en Génesis 15, 18, y esa era la presencia de Yahvé en el Sinaí. Entonces, ¿quién hizo pacto con Abraham? Yeshua. ¿Y quién es el mismo humo aquí en Éxodo 19, 18? Yeshua. Ahora, en Santiago capítulo 4, versículo 12, Santiago capítulo 4, versículo 12, dice que un solo es el dador de la Torá, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Conecto este versículo con la parte 2 de este video, porque esta es la parte 1, ¿verdad? Acerca de la fe de nuestro padre Abraham. Hermano, voy a dejarlo hasta acá para que usted entienda realmente que nos han enseñado mal en las congregaciones y que a nosotros nos toca escudriñar las escrituras para que nosotros aprendamos bien lo que se nos enseña realmente en contexto y quién es Yeshua. Voy a continuar con la parte 2 en los próximos días. Búsquenos en YouTube, en Facebook. Y para cerrar, yo le doy gracias al Eterno por esta oportunidad que me ha dado. Es una oportunidad que realmente no me la tomo ligera, sino que con humildad y amor les hablo y les digo que continúe viendo los videos, continúe hablando con nosotros a través de Facebook, a través de email, mándenos sus oraciones, sus plegarias. Estamos orando por ustedes, todos los que están acá, ¿verdad? Para que realmente entendamos la palabra en contexto. Soy el hermano Rey, Shalom y bendiciones.